Pichincha TVO. La verdadera televisión, rompiendo esquemas. La información de primera mano por la web. Programación para todos. Elegido recién hace unos 2 meses. Vamos a contar acá con el compañero Darío Isa, que es el presidente del pueblo Quitucara, la compañera Sarawi Andrango, que viene haciendo un poco de historia acá en el cantón. Los dos van a hacer un conversatorio sobre el tema del pueblo Quitucara. No quiero pasar este momento no sin antes agradecer acá a David Parra, quien es el presidente del Centro Cultural Isabel Llanes, que de alguna manera en estos últimos tiempos hemos estado trabajando, coordinando algunas actividades que tienen que ver con el tema cultural. Entonces, David, muchas gracias por el espacio, por esta apertura, de poder ser un apoyo también en estos temas tan importantes que es la identidad del pueblo Quitucara en el Cantón Mejía. Darles a ustedes la cordial bienvenida, a los señores medios de comunicación, tanto TV Mejía, Pichincha TVO, por ahí también parece que le veía Iris Noticias, Multicanal. A todos los medios de comunicación, pues muchas gracias por cubrir esta noticia que de alguna manera nos ayuda a difundir lo que estamos haciendo. A mis compañeros, mis compañeras, a los taitas y mamas del colectivo intercultural Mejía, agradecerles también por la presencia y por el apoyo que nos vienen dando. A los compañeros de organizaciones, como es Tania, como es Noé, Fernanda, de Sociedad Bonita, y los mismos compañeros de esta red. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio. Pues les dejo con el conversatorio que lo va a llevar adelante Sarawi conjuntamente con nuestro presidente. Buen día con todos y todas. Ser infinitamente y felicitar el trabajo que hace David y todo el equipo directivo del Centro Cultural. Poeta, escritora Cayambi, nacida en territorio panzaleo, que es lo que digo hasta hoy, y vamos a dialogar en torno a qué pasa con el pueblo Quitucara y su determinación en este territorio que es el Cantón Mejía. A modo de un conversatorio, porque es necesario, y siempre he dicho, urgente la autodeterminación, la determinación de qué hay detrás del Chagra, que nuestra historia la historia que se nos cuenta a los niños y a los jóvenes inicia y termina en el Chagra, que soy muy respetuosa con eso, pero hay muchísimo más atrás. Entonces, somos un pueblo, un territorio que no tiene determinada esa raíz, quizá individualmente, sí, uno que otro sí lo hemos hecho, pero como sociedad, como colectividad, no tenemos. Ustedes saben que un ser humano, una persona sin identidad, es una hoja seca que el viento lleva y trae por donde sea. También saludar a las mujeres acá en nuestro tiempo y al lado femenino, la feminidad de los compañeros, de los hermanos, de los padres, de los esposos, de los hijos también, que es importante, es esa parte femenina, la energía femenina en los hombres también, y por supuesto a las mujeres, un saludo a su fertilidad, el Guayrapacha, el tiempo de los vientos, y ya la tierrita está lista para recibir, para fecundar. Ya están en algunos territorios, ya se ha venido sembrando, se están sembrando los diferentes granos, y es importante esto también porque como humanidad hemos perdido la conexión con la tierra, con sus ciclos vitales. Entonces es importante este tipo de espacios como para reconocer nuevamente o recordar
lo que está en nuestra genética, porque lo que ha pasado en el transcurso de 200, 300 años no puede borrarse de los miles y miles de años que existe esta conexión humano-naturaleza. Y recordar este tiempo y hacer que en este territorio del Cantón Mejía se esté retomando o volviendo a la memoria de estas celebraciones, que no son otra cosa que la conexión directa como seres, no como hombre, no como mujer, sino como seres integrantes, parte integrante de la naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio, y pues le demos la bienvenida a estas inquietudes que en lo personal tengo, y como sociedad, como colectivo del Cantón Mejía también necesitan ser aclaradas. Darío, bienvenido. Muchas gracias, compañera Sarawi. Un saludo a todos y todas, buenos días, gracias por la invitación. Primero felicitar, me parece muy bonito este espacio, aprovechar esta casa antigua, ¿no? Y hacer como escaloncitos ahí para que podamos entrar todos, no en un espacio como normal, sino en un espacio diferente. Muchas gracias. Me presento, soy Darío Isa Pilaquinga, yo soy de la comunidad La Togya, en la parroquia de Huangopolo. El 19 de junio, junto al compañero Guido y otros compañeros, fuimos electos como dirigentes del pueblo Quitukara, un poco para hablar del temas jurídicos, ¿no? Más o menos cómo surge el pueblo Quitukara, porque históricamente hay como diferentes versiones, ¿no? Hay achaques a unos historiadores y a otros. El pueblo Quitukara surge de algo que Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Quito crearon en la década de los 60 y 70. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe el nombre, tal vez? El Pichincha, la Federación Campesina Pichincha Runacunapac Richarimui, ¿no es cierto? Que aglutinaba a Quitus y a Cayambis, a juntas de agua, ¿no es cierto? Asociaciones productivas, agropecuarias, ¿no? Luego, a la luz de los derechos colectivos del año 98, sí, el Pichincha Richarimui hace un salto, ¿no es cierto? Un salto cualitativo, y se transforma ¿en cuál? En la Federación de Pueblos de Pichincha, que aglutinaba al pueblo Cayambi y el pueblo Quitukara. El pueblo Quitukara constituido, ¿no es cierto?, por Quito, Rumiñahui y Mejía, en esas articulaciones comunitarias o productivas, ¿sí? Entonces, a partir, digamos, de la lucha organizacional, recuerden que la Federación Pichincha Richarimui es anterior a la Ecuarunari, es anterior a la CONAI, ¿sí? En su momento el Pichincha Richarimui fue tan fuerte junto con la FECABRUNARI, con la FEI, bueno, pero de los fundadores de la Ecuarunari está FECABRUNARI, está la UCIA en Azuay, en Bolívar la FECABRUNARI, está la COMICH, está el MIC y está el Pichincha Richarimui, ¿no? Estas federaciones son los fundantes de Ecuarunari, que posteriormente se transformó en la CONAI, ¿no? Y es importante entender esto porque a partir de la autodeterminación, desde la década de los 60, digamos, y las luchas anteriores, los pueblos se fueron identificando, ¿sí? Más allá de lo que los antropólogos puedan decir. Y aquí voy entonces con el tema, acabo de contar con el tema, después de la Federación de Pueblos de Pichincha, ¿no es cierto?, salta en el 2008 la nueva Constitución, en donde se ratifican nuevamente los derechos colectivos, pero los derechos colectivos reconocidos para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Una federación no es sujeta de derechos colectivos porque no es un colectivo, digamos, que tenga una continuidad histórica, que tenga una pertenencia, ¿sí? Es una suerte de organización gremial, una federación. Y entonces, la Federación de Pueblos de Pichincha se separan y aparece la Confederación del Pueblo Cayambi y el Pueblo Quitukara. ¿Cómo estamos hasta el día de hoy? No, yo no he hecho ningún cambio, ¿no? Eso han hecho los abuelos y las abuelas desde los 50, 60, cuando se empieza a conformar el Pichincha Richarimui. Y ellos toman esa decisión
a partir de la determinación, incluso puede haber sido como una decisión política, ¿no? Política organizativa, ¿sí? El tema de la pertenencia, para luchar como pueblos y nacionalidades. Porque desde el términos antropológicos, lo Quitukara para un antropólogo, digamos, bastante clásico, digamos, o ortodoxo, lo Puruá estaría definido por características, ¿cómo se llaman estos? Cerámicas, lo panzaleo, lo cotocollao, lo zambisa, digamos, en fin, ¿ya? Por ejemplo, muchos asocian el sol que es la representación del Banco Central, si lo han visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto. Tal vez alguien tiene una representación generalmente a veces vienen en camisas o en las mascarillas. Ese sol no es de los Andes, ese sol es de la cultura atolita, ¿no? En la costa, ¿sí? Y nosotros a veces creemos, ¿no? Que es de los Andes, no es así, ¿ya? Y digo esto porque los antropólogos definieron los nombres de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, Puruá, en la provincia de Chimborazo, la nación Puruá o el pueblo Puruá, hay los cachas, hay los coltas, ¿sí? Son diferentes, tienen, incluso la vestimenta es diferente. Pasa lo mismo con el pueblo Quitukara. Los zambisas son diferentes de los de Oyacoto, por ejemplo, en la tonalidad del vestuario, y son diferentes de los huangopolos, ¿sí? Y ahí está el principio de la libre determinación. Para fortalecer la organización comunitaria, los pueblos en determinado momento fueron constituyendo una relación política para hacer frente a las vulneraciones del mismo Estado nacional, ¿sí? Bien, nosotros podíamos haber dicho, no somos quitucaras, no somos quitos, somos yumbos, o somos zambisas, o somos otaval. De hecho, si nos vamos a Imbabura, hace algunos años, los compañeros del cantón Cotacachi, ellos dicen, nosotros no somos otavalos, somos cotacachis, porque tenemos unas características diferentes, ¿no? Ahí está el tema. Los antropólogos en determinado momento definieron los nombres para nuestros pueblos, ¿sí? Y lo que ha hecho en este caso el pueblo Quitukara, como muchos otros pueblos, en el caso de Cotopaxi, por ejemplo, no existía el pueblo panzaleo. El pueblo panzaleo existe recién hace dos o tres años. ¿Por qué existe el pueblo panzaleo? Porque en uno de los procesos jurídicos que le siguieron al compañero Leonidas Issa, actual presidente de la CONAIE, expresidente del MIC, le demandaron por arrogarse competencias, ¿sí? Porque una federación, una organización social no podría ser juez, porque no es sujeto de derechos colectivos. Entonces se hace una reforma en Cotopaxi y aparece el pueblo panzaleo, como el MIC como parte del pueblo panzaleo, para ejercer autoridad territorial, ¿sí? Vuelvo y digo, el tema de nombres de los pueblos, de las organizaciones, han sido definidas históricamente desde arriba, ¿no? Desde arriba. Hay características, puede ser en el tema de cerámica y todo eso, pero vean, podrían decir que los quitucaras resulta que no son quitucaras, sino que son, porque tienen concha espóndilus en los ajuares funerarios en el cementerio de la Florida, resulta que son salangos, ¿no? Pero no es así, sino que había una relación comercial. Lo Quitu y lo Cara, hace un momento hablaba con la compañera Fernanda, me gustaría que ella pueda hablar también, es de la parroquia de Zambisa, y es una persona que se reconoce como indígena, ¿no es cierto?, como Quitu, y además que tiene en su herencia genética y en su herencia cultural el tema de la Yumbada, ¿no? Lo Quitu son las comunidades originarias, ¿sí? Y digo esto, las comunidades originarias, pensando que la zona más antigua de la población del actual Ecuador está precisamente de donde yo vengo, que es de la zona del Inga, del Inaloa. Hablamos de 12.000 años, ¿sí? Yo he visto varias publicaciones, incluso en Wikipedia sobre todo, que dice que dicen que se hablaba en Quito antes de la llegada de los incas, ¿no es cierto?, que estuvieron 80 años aproximadamente, se hablaba el idioma panzaleo. Es una sugerencia que no tiene, yo no veo, citan a Pedro Cieza de León, yo he leído a Pedro Cieza de León y en ningún momento él señala eso. De hecho, hacen una referencia de que se hablaba panzaleo porque hay palabras como mulaló que se repiten en algunos lugares. Yo digo, Jilimbe, Jitubalo,
Jacpi, Gilajalo, no es panzaleo. Vamos a buscar en Cotopaxi a ver si encontramos, ¿no? Entonces, las características de los pueblos, varias comunidades tienen dialectos incluso propios todavía, formas de decir. Yo no sé si han escuchado aquí, por ejemplo, la palabra o el concepto tashi. Tashi. Maki mañachi. Ese sí, prestamanos, ¿no? Tashi en Quito, en mi comunidad, significa prestamano. Es lo mismo, ¿ya? Solo que el uno está, no sé en qué idioma. Hay una versión que dice panzaleo, hay otra versión que dice zafiki y hay otra versión que dice shinipalu o chipcha, ¿no? Varias. Esa es dialectología, pues. Sí. Entonces, si fuese un solo dialecto, deberíamos tener palabras comunes. Si yo voy y digo tashi en Cotopaxi, las personas mayores deberían reconocer esa palabra, pero no es así. Habían diferentes como dialectos, ¿no? Sobre el tema de cómo están constituidos el pueblo Quitukara. Vuelvo y digo, no es un pueblo homogéneo como ninguno de los pueblos lo es, y se ha ido constituyendo a partir de la decisión, de la autoidentificación, de la decisión política organizativa de los abuelos hace ya muchos años. Un poco podría hablar desde eso. ¿Qué venimos haciendo como pueblo Quitukara? ¿Y qué es lo que debemos ir haciendo todos los pueblos? Primero, a partir de la autodeterminación de nosotros como personas, como comunidades, ejercer las funciones de autoridad territorial. Eso no significa que el presidente del pueblo Quitukara va a venir acá y decir ustedes son así. No se trata de eso. Significa que desde los territorios, desde las comunas, desde las comunidades y diferentes organizaciones podamos hacer el ejercicio de los derechos colectivos. Guido me contaba que había como 3 comunas en Mejía que había podido identificar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ellos son autoridad dentro de su territorio. Ellos pueden extender permisos de construcción, permisos de funcionamiento, traspasos entre familias. Ellos podían extender todo eso. Y no lo digo de memoria, sino porque yo he sido dirigente en mi comunidad desde 2011 hasta ahora soy dirigente de educación y he sido presidente. Y por el simple hecho de ejercer la autoridad territorial, no desde primera persona, ¿no? Porque la característica, digamos, que debemos sostener desde el mundo andino, que el sujeto, digamos, que está representando no es un sujeto individual, sino es un sujeto colectivo, es el mandar obedeciendo, en donde la asamblea determina la decisión, es la máxima autoridad. Y la asamblea no solita, sino que la asamblea está constituida, o el gobierno comunitario está constituido por un territorio. No podemos dejar de lado a las quebradas, ¿no es cierto? Al Taita, en este caso, al Taita Gilajalo, en el caso de mi comunidad. Entonces, por el hecho de ejercer la autoridad comunitaria, definir, tratar de ordenar con la comunidad el uso del suelo, incluso posibles invasiones de la propiedad comunitaria, porque tenemos un territorio colectivo de 551 hectáreas, que la comunidad, por más intentos que ha tenido las inmobiliarias de tratar de dividir, y que ha habido invasiones y que ha habido enfrentamientos, posiblemente los compañeros que conocen del Pichincha Richarimuy van a conocer, ¿no?, las persecuciones a Abraham Paucar, a Rosita Cabrera y otros tantos compañeros que han estado prófugos. Y digo esto porque en este ejercicio de defensa, como en algún momento como representante de la comunidad, claro, me siguieron juicios, ¿no? Un pueblo siempre está en constante cambio, ¿no? Puede ser que haya una génesis. Por un lado, quienes digan, aquí estaba el pueblo panzaleo, ya, unas comunidades panzaleas que se definían panzaleas. De hecho, hay varias investigaciones que decían, los quitus estaban conformados por los coyahuasos, por los zambisas, por los guandopolos, por los pingolquí, que es ahora sangolquí, por los panzaleos, dicen, ¿no? Lo que dice Pedro Cieza de León en un texto de 1544, la provincia de Quito. ¿Cuál era la provincia de Quito? Desde los pastos hasta los paltas. Eso dice Pedro Cieza de León, ¿no?, que es uno de los primeros cronistas. Pero ¿qué era definido la provincia de Quito? No éramos iguales, claramente. No éramos, vean, ni siquiera el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo no todos eran incas. Incas era una categoría de noble. Nosotros éramos los siervos, más o menos, en esa categoría. O éramos los panzaleos o éramos los quitos, pero éramos siervos. De ahí ellos definían
categorías, ¿no es cierto? El morfema ango general. Iniciar con un recuerdo así súper, además fresquito, justamente dentro de la organización del precongreso del pueblo Quitucara que se desarrolló hace poco, ya lo mencionó Darío. Tuve la oportunidad de conocer a Mama Rosita Cabrera, y una de las cosas que recuerdo y se me hace muy presente justo el día de hoy también, es que cuando iban desarrollando todo este recorrido histórico, que ya lo explicó Darío también acá, la persona que expuso esta presencia de la organización de Pichincha Picchavimu y etcétera, Mama Rosita decía, haciendo este recorrido y recordando otras cosas, nombrando a otros compañeros y compañeras, que siempre esto había sido una estrategia de defensa del territorio, y creo que eso es fundamental entender. Nosotras independientemente de nuestro proceso de autorreconocimiento, autoidentificación, como en mi caso particular, como parte de un pueblo originario, la lucha es por la defensa de nuestro territorio. El territorio entendido no como este pedazo de tierra, este pedazo geográfico con límites que también han sido impuestos y que además venimos de un proceso de geografías fragmentadas, ¿no? En mi caso particular, Zambisa tiene data de que pertenecía las comunidades desde Guayabamba, ¿no es cierto? Todo Guayabamba, San Antonio de Pichincha, Llano Grande, Calderón, Llano Chico, Hualo, Cocotoc, Zambisa, Nayón, Cumbayá, hasta esa parte, y hasta la parte urbana, hasta Iñaquito. Todo eso era el territorio ancestral de Zambisa cuando estaba reconocido en actas. Poco a poco eso se ha ido fragmentando, han ido generando barrios urbanos, hasta ahora hemos perdido una parte de nuestro anejo, que es la parte de la comuna San José de Cocotó, que ahora es reconocida parte de la parroquia de Llano Chico, y hemos sido fragmentados también por la Simón Bolívar. Ahora nuestro territorio es 7 cuadras para abajo y 4 transversales. Sí, entonces eso nos da cuenta de cómo estamos atravesados de todas estas problemáticas, y que el proceso de autoidentificación, en mi caso, como en muchos otros casos también de abuelos, como el dirigente Pedro Tituaña, en una parte fundamental de la historia de Zambisa, en defensa del territorio frente a la instalación del basurero a cielo abierto de la ciudad de Quito, ahí en el ingreso de la comunidad, ha sido importantísimo, porque él justamente con el apoyo de dirigencias del Ecuarunar y de la misma CONAIE, logró sostener este proceso de resistencia y de exigir una mínima reparación o entrega de todo el proceso de contaminación, que lastimosamente todavía sigue siendo una deuda pendiente. Ahora el INGA tiene este mismo problema. También tenemos que pensar como comunidades originarias que siempre nos han dejado en la última rueda del coche, ¿no es cierto?, a nivel de presupuestos, a nivel de actividades, o si no, la otra de las cosas que se vienen reproduciendo constantemente es que nos mandan este tipo de problemas, como en el caso de la basura. Pensemos como en este particular caso mío, ¿no es cierto?, de la comunidad de Zambisa, y cuando salió de ahí el basurero, después le querían mandar a Oyacoto. Ellos se pusieron en resistencia, no lograron, lo mandaron al INGA. El INGA está colapsado, ya no puede más, ya hay desbordamiento de los lixiviados en las piscinas, y pensemos en qué otro lugar se dispondrá como el llevar la basura del territorio de toda la urbanidad de Quito. Pensemos que está pasando aquí en Mejía, y entonces se vuelve vital que podamos organizarnos, más allá de la autoidentificación, esta organización para defender este territorio. Es del pueblo Quitucara, reconocida como etnia por esta procedencia histórica, pero esto no quiere decir que ni las autoridades han estado como presentes, peor, como que la población se ha reconocido. Esto que es creo un proceso paso a pasito, que parte mucho desde un llamado personal y del corazón. Yo creo que eso también es importante, pero que a nivel territorial se traduce en esta defensa del territorio. Vuelvo y repito que es una defensa de la vida, porque cuando defendemos el territorio, lo que defendemos es la libertad de poder vivir como queremos. Para mí es importante también decir, yo siempre lo repito, que nadie tiene el derecho de decir cómo tenemos que vivir o cómo hay que vivir.
Entonces no es un tema también de este estereotipo de pueblos originarios, de pueblos indígenas, sino el tener esta autonomía y esta libertad y esta autodeterminación de poder elegir sobre nuestras formas de vida, formas de relacionarnos y de cómo habitamos y construimos nuestro territorio. Para eso Darío, ¿no es cierto?, ha dado toda esta explicación de estos mecanismos, de estrategias que nos facilita el poder estar y reconocernos como parte de un pueblo que ha venido luchando por este reconocimiento y por la exigencia del cumplimiento de nuestros derechos. Entonces es una de las formas, pero obviamente no será el único y el verdadero camino, ¿no? Pero creo que es esta invitación y también decirles nada más que, por ejemplo, la yumbada para mí me ha llegado en un regalo divino, que así en las conversaciones con todos mis hermanos, mis ñaños y ñañas yumbas, siempre ha llegado a partir de los sueños, cada uno en diferentes momentos, con diferentes formas, desde los sueños quizás de sus propios abuelos que han sostenido esta danza, en mi caso desde un sueño en el Cerro Catequilla, que es el que yo abrazo y el que honro cuando levanto esta danza, y que son compromisos más allá de lo político. Sin embargo, conversando con el Taita Jaime, que es de Calderón, del pueblo Quitucara, yo le comentaba que algún momento alguien me decía, el pueblo Quitucara es el menos político. Y entonces él me decía, eso es mentira, porque la espiritualidad también es una forma de política, y es una forma de política espiritual elevada. Entonces él decía, no, nosotros no somos politiqueros, porque tenemos esta espiritualidad activa, reconocer un legado de aprender viendo las estrellas, viendo al cielo, de tener alguna memoria y mensajes a través de los sueños, ¿no es cierto?, dentro de esta espiritualidad, y que nuevamente nos lleva a esta defensa del territorio, de lo que decía Sarawi hace un momentito, y con eso termino, de esta relación fragmentada entre ser humano y naturaleza, esta visión antropocéntrica que ubica al ser humano en el centro, ¿no? Como tenemos el poder y el derecho de poder hacer y deshacer en las quebradas, en el agua, en general en el espacio que habitamos, y creo que es importante por eso reivindicar también la espiritualidad como un camino político de sanación. Y eso yo lo tomo también desde otras hermanas que vienen trabajando ese tema y que también llega de la mano de este proceso de autoidentificación y reconocimiento, y que a la final se convierte en el poder esencial y en ese fueguito que se enciende en cada uno de ustedes, que realmente les dirá cómo quieren reconocerse, pero sobre todo el para qué, que eso es fundamental. Entonces, nada, solo compartirles que los caminos son diversos. Una de las cosas que me ha posibilitado reconocerme como parte de esta gran familia del pueblo Quitucara es conocer justamente a más hermanos y hermanas que andaban en este mismo camino y que nos hemos reencontrado y que nos hemos llenado de fuerzas para poder seguir defendiendo, vuelvo y repito, a nuestro territorio, en donde hemos tenido la dicha de nacer. Y no solo esa dicha de nacer ahí, sino de poder pisar el suelo en el que nacieron nuestros papás, nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, y que están ahí contenidas todas esas energías de todos nuestros ancestros, que en el caso, por ejemplo, de la yumbada de San Isidro hemos hecho un conversar, y tenemos hermanos que tienen la chonta, que ha pasado por lo menos de 7 generaciones, es decir, más de 100 años, sosteniendo esa danza y generaciones que han habitado este mismo espacio, tiempo territorial. Eso, así que la invitación está abierta. Despuésito de que vamos a pasar a una ceremonia, aprovecho también para hermanarme, independientemente de dónde seamos, cómo nos reconozcamos. Todos somos familia, todos somos hermanos y hermanas de este mismo tiempo, espacio, tierra, Pachamama, y desearles un lindo tiempo en este Quillarraybi también. Bienvenido, señor Guido Gómez. Cuéntenos acerca del proyecto que están realizando en este momento acá y dando a conocer al Cantón Mejía lo que es el pueblo Quitucara. Bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio. Sí, en este momento estamos haciendo un conversatorio sobre la presencia de la autoridad territorial del pueblo Quitucara. En realidad este es recién un empezar de todo lo que se nos viene más adelante.
Lo que queremos es rescatar nuestra propia identidad ancestral de nuestros abuelos, nuestras abuelas. En ese proceso nos encontramos y estamos acá. Bueno, ¿qué se tiene programado para este día? Bueno, hoy día, como es de conocimiento público, pues cada 22 de septiembre se celebra el Collarraimi, el Día de la Mujer, el Día de la Fertilidad, el Día de la Juventud. Entonces, en ese marco, nosotros hemos preparado una ceremonia ancestral dedicada a la mujer. Pero a la par de eso, hemos querido un poco exponer de lo que produce nuestra gente dentro de las organizaciones que están filiales al pueblo Quitucara. Asimismo, se está compartiendo el conversatorio para poder ir determinando sobre la presencia del pueblo y por qué el pueblo Quitucara tiene autoridad territorial en Mejía. Hay un tema de identidad. ¿Cómo explicar a la gente, a la ciudadanía de Cantón Mejía, el tema de la identidad del pueblo Quitucara? Bueno, hablar un poco de este tema es un poco medio complejo porque por las condiciones del cambio social que ha sufrido Mejía, por ejemplo, hoy tenemos la presencia del Chagra, que es un fenómeno que ha venido cambiando, modificándose el tema cultural, y hoy tenemos el Chagra. Pero hay que saber también que antes del Chagra, aquí ya habían pueblos originarios, el pueblo Quitus, que se conoce, de acuerdo a la historia, que este sector era relacionado por el comercio. Todo Pichincha fue relacionado por el comercio. Entonces, nosotros teníamos visitantes, por ejemplo, de toda la costa ecuatoriana, de la costa venezolana. Ahí tenemos los caras de Caracas, tenemos toda la zona del Caribe, tenemos también los caras de toda la zona que estaban asentados en el territorio ecuatoriano. Pero por situaciones de comercio, prácticamente terminaron casándose acá, de alguna manera. Y se fue haciendo el componente del pueblo Quitus con el Caras. Entonces se determina que es el pueblo Quitucara. Dentro de esa relación hablamos milenarios, ¿no? Quizás del siglo XIV, XV, XVI, cómo se fue configurando estos pueblos. Hoy en día, como decía, decimos que tenemos una nacionalidad o que nos identificamos con ciertas características culturales, pero no hay que olvidarnos de dónde venimos. Y ese es el trabajo que el pueblo Quitucara está realizando a nivel de territorio, tanto en Mejía, lo va a hacer también en Rumiñahui, en el noroccidente, por cuanto nuestro territorio abarca todo Pichincha, a excepción de Cayambe, porque ya tenemos el pueblo Cayambe. Bueno, hablar de quienes están al frente del territorio, ¿qué competencias tienen en este caso? Hablando de su caso, ¿no? Aquí como presidente de acá de Mejía. Bueno, nosotros, como el nombre lo dice, no somos un gobierno comunitario. Somos un gobierno donde nosotros trabajamos con las comunas y comunidades, con los cabildos, con las organizaciones campesinas, organizaciones sociales, buscando que se pueda ejercer el derecho propio, el derecho comunitario. Quizás en algún momento ya dejemos de hablar del tema de individualismo, el yo. Más bien entremos a hablar del tema comunitario. Estamos trabajando en esto, estamos haciendo una minga comunitaria, estamos haciendo el ejercicio propio del derecho comunitario. Quizás en algún momento podamos en Mejía escuchar estas palabras. Entonces nosotros como autoridad territorial tenemos eso, el de gobernar en el territorio. Tenemos más o menos, la figura sería como tener un alcalde indígena en el territorio, solo que lamentablemente sin presupuesto. ¿Por qué razón? Porque nosotros ejercemos la justicia indígena, que no está ni más ni menos que la justicia ordinaria. Entonces, como decía Darío en la conferencia, pues no, nosotros ejercemos, por ejemplo, en comunas y comunidades, son autoridades locales y que pueden ejercer permisos de construcción, pueden ejercer los intercambios, por ejemplo, el traspaso de tierras hacia sus hijos, el derecho a la protección del ambiente, trabajar en la conservación del agua. Entonces, son temas que prácticamente nacen desde lo comunitario. Nosotros estamos ahí como autoridades para apoyar, ejercer ese derecho
que nos da la Constitución en el artículo 57, y me parece como que tenemos como 13 literales en las que nosotros nos amparamos, que es los 21 derechos colectivos. Eso es lo que estamos haciendo y esa es la potestad que tenemos como gobiernos comunitarios. Pichincha TVO, paso a paso con la información.